9, porque vamos a hablar de esa parte pendiente de inmunidad regional, en donde hablaremos de inmunidad de mucosas y los tejidos de inmunoprivilegio. Vamos a entender eso. Este es un tema bastante apasionante que en el Abas Grandote corresponde a todo un tema que es el tema 14 acerca de esta inmunidad regional. Es bastante apasionante y bastante interesante porque todo lo que íbamos aprendiendo, que ya entendíamos, que inmunidad innata, inmunidad adaptativa, citocinas, etcétera, aquí va cambiando un poquito por el sitio en el que nos encontramos. Ajá. Entonces, vamos a empezar a hablar de la inmunidad regional y la respuesta inmune especializada en el epitelio y tejidos de inmunoprivilegio. Para empezar, pues tenemos que definir qué es el sistema inmune regional. Y el sistema inmune regional lo vamos a entender como una colección de componentes del sistema inmune con funciones útiles en una localización anatómica particular. O sea, aquí vamos a identificar exactamente qué de todo el sistema inmunológico me funciona, pero que va a estar como muy localizado hacia una localización anatómica en particular. Vamos a diferenciar dos que ya habíamos conocido, el tejido linfoide asociado a mucosas, que por sus siglas en inglés se le llama MALT, y el tejido linfoide asociado a piel, que por sus siglas en inglés se le denomina SALT, así como la sal en inglés, así se denomina, SALT. Yo comparo el MALT como el beso que nos da mamá, ¿no? Es suave, es húmedo, es cálido. Y al SALT como la cachetada que a veces nos da papá, ¿no? Es duro, es seco y es fresco esa ráfaga de viento en dar la cachetada, ¿no? Entonces, existen algunas diferencias entre estos dos, empezando porque uno es suave, húmedo, y el otro es duro y seco, ¿no? El MALT en el intestino delgado puede albergar hasta 50 por 10 a la 9 linfocitos. Diría uno, ay, es una cantidad impresionante. Claro que también el tejido linfoide asociado a mucosas es una superficie impresionante. En cambio, el SALT, a pesar de ser una superficie más limitada, unos 2 metros cuadrados, alberga a 20 por 10 a la 9 linfocitos. Esto quiere decir que el SALT tiene una densidad poblacional o densidad de linfocitos mucho mayor que la que tiene el MALT. Que eso es lo que aquí viene descrito en sus diapos. El MALT, ya sabemos, lo subdividimos en el tejido linfoide asociado a nasofaringe, en el tejido linfoide asociado a bronquios, en el tejido linfoide asociado a tracto gastrointestinal, cada uno con características diferentes, aunque todos son parte del MALT. Y tenemos un tejido linfoide asociado a tracto genitourinario. A pesar de que son características diferentes, muchas veces los linfocitos o las células inmunitarias pueden migrar entre estos diferentes componentes del MALT. Sabemos que el tejido linfoide asociado al intestino o al estómago-intestino alberga más o menos de 500 a 1000 diferentes especies diferentes de comensales microbianos. Es una cantidad impresionante. Cuando se sientan solos, que nadie los quiere en este mundo, recuerden que ustedes son muy importantes para billones o trillones de diferentes microorganismos. Sin ustedes, ellos no pueden vivir. Entonces, no se desesperen por una sola persona si ustedes tienen muchas bocas que alimentar. Ahora, ¿cómo es posible que el GALT discrimine el patógeno de la microbiota normal a nivel de la luz intestinal? Eso es lo que vamos a identificar. Solamente quiero que tomen en cuenta estas dos cosas. Hay un sitio inductor, o sea, un sitio en el cual se inician las respuestas inmunológicas, como son las placas de Peyer, y hay un sitio efector, en donde se lleva a cabo la respuesta de mis células, que es la lámina propia, la respuesta del sistema inmunológico, principalmente dado por linfocitos T y linfocitos B. Entonces aquí hay una diapo muy cargada, pero bueno, hablaremos de ellos. La inmunidad intestinal nos protege en contra de infecciones, que eso es algo así como relevante,
pero al mismo tiempo permite la persistencia de microbios comensales. O sea, sí combato dirigidamente a los microorganismos que me pueden causar daño, pero dejo sobrevivir a mis comensales, a mis microorganismos comensales. ¿Cómo le hace la inmunidad intestinal para prevenir las infecciones? Lo hace por la capa de moco tan importante que tenemos. Acuérdense que a nivel intestinal principalmente tenemos una cantidad de moco impresionante, vamos a hablar de ella. Y de esta manera pues evita que los microorganismos estén en contacto con el epitelio intestinal o el epitelio, no sé, a nivel del estómago, y además pues que de esta manera no puedan entrar a la lámina propia, que hablaremos ya de cómo está constituido, ¿no? Ahora, también a nivel del intestino producimos péptidos antibióticos por parte de las células epiteliales intestinales que matan a los patógenos en la luz o evitan o reducen su entrada al epitelio, ¿no? Catelicidinas, defensinas son muy importantes en esto. Y la otra forma de proteger en contra de las infecciones es la presencia de inmunoglobulina A secretoria, que es producida por células plasmáticas a nivel de lámina propia. Ojo, lo que produzco a nivel circulatorio no necesariamente es lo que está expresado o se secreta a nivel de la luz intestinal. A nivel de la luz intestinal, en lámina propia, yo tengo a mis células plasmáticas que están especializadas en producir inmunoglobulina A. Lo habíamos mencionado que más o menos el ser humano produce de 2 a 3 gramos de inmunoglobulinas al día. Y de esas 2/3 partes es inmunoglobulina A. Y la mayoría está secretada a nivel de las mucosas. Entonces esta IgA se transporta a la luz y me ayuda a neutralizar a todos los patógenos para evitar que ingresen a través del epitelio. Entonces, de esta manera, de estas 3 formas importantes, la inmunidad intestinal me previene del proceso de infección. Hay que tratar de dimensionar las superficies tanto de la mucosa como de la piel. La superficie de intestino y colon más o menos son 2 metros cuadrados. Si le aumentamos la vía respiratoria, pues llegamos a 300 metros cuadrados, pero 200 metros cuadrados más o menos corresponde a una cancha de tenis. Entonces, vean qué grande. En cambio, pues la piel son 2 metros cuadrados, nos podemos parar sobre ella sin ningún problema, ¿no? Un espacio más o menos de esta manera. Ahora, a nivel del tracto gastrointestinal, yo tengo una cantidad de microorganismos que va siendo diferente conforme voy pasando el estómago hasta llegar al colon. Creo que pensamos lógicamente que a nivel del colon voy a tener una cantidad impresionante de microorganismos. En mucho debido al pH que tengo y a la fuente de alimentación que puedo tener para los microorganismos. Más o menos a nivel del estómago y en las primeras porciones del intestino delgado, yo tengo 10 a la 3 a 10 a la 5 microorganismos por cada gramo o mililitro de contenido. O sea, en un gramo yo tengo 1000 a 100,000 microorganismos. Es una cantidad impresionante, ¿no? Y principalmente tengo lactobacilos resistentes al ácido, pues es un lugar muy ácido, y estreptococos, ¿no? Eso es algo esperado porque viene aquí de la vía respiratoria, estoy deglutiendo, ¿no? Cuando yo paso a nivel del colon, bueno, antes de que yo pase a nivel del colon descendente, veamos el ilion terminal. En el ilion terminal, yo tengo 10 a la 8 microorganismos por gramo o contenido de la luz intestinal, y son aquí especies muy diversas. Aquí ya voy cambiando mi concentración. Pero cuando llego a colon, sobre todo a colon descendente, más o menos 10 a la 10 a 10 a la 12 microorganismos por cada gramo tengo a este nivel. Y aquí pues ya tengo más de 400 especies bacterianas. Es el sitio en donde más bacterias tengo, principalmente anaerobios como bacteroides, bifidobacterium, fusobacterium, peptostreptococos, y por cada 10 a la 9 gramos o 10 a la 9 por
por cada grupo hay 10 a la 9 microorganismos por cada gramo de aerobios y anaerobios facultativos, como enterobacteria, lactobacillus. Entonces, vean, estómago tiene una cantidad como más limitada de microorganismos, pero intestino grueso, o sea, la cantidad de microorganismos es muy, muy, muy importante. Y entonces podemos ver aquí las características o los retos especiales dependiendo de la región. De lo que estamos hablando ahorita, de que es la, que es la respuesta inmune regional, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver características de la inmunidad regional. A nivel del tubo digestivo, o sea, yo puedo dividir 3 regiones muy importantes dentro del mal: tubo digestivo, de lo más estudiado, sistema respiratorio y sistema inmunitario cutáneo. ¿Qué retos especiales yo tengo a nivel del tubo digestivo? Pues que debo de tener tolerancia a antígenos alimentarios. Imagínense que cada vez que yo comiera mis taquitos en la esquina, pues me diera un proceso inflamatorio intenso. Ni los voy a absorber bien, voy a tener dolor, voy a tener síndrome de mala absorción, etcétera, ¿no? Entonces ya no comería yo nada, pues ya no existiría. Debo de tener también la tolerancia a las microbiotas comensales, porque si yo levanto un proceso inflamatorio cada vez que vea microorganismos, ya vimos cuánta cantidad por gramo de contenido puedo tener de microorganismos, pues o sea, es para que yo esté montando respuesta de manera continua, ¿no? Pero otro reto muy importante a este nivel es que la respuesta a microorganismos patógenos sí se dé. O sea, yo tengo que diferenciar mi microbiota normal de mis microorganismos patógenos. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a descubrirlo de manera paulatina. Y además, el tubo digestivo, ya vimos que tiene 200 metros cuadrados, es una área de superficie muy importante. Ajá. O sea, es muy probablemente, a pesar de que no se ve, la región que está en más contacto con lo externo, a pesar de que está dentro del cuerpo, ¿no? Pero todavía esa luz intestinal, pues, sigue estando en contacto con agentes externos. ¿Qué características anatómicas especiales tengo en el tubo digestivo? Las amígdalas en primer lugar, pero las más identificadas, placas de Peyer, folículos a nivel de la lámina propia, dentro de otras, ¿no? Vamos a ver qué células o moléculas especializadas tenemos a este nivel y qué funciones tienen. Las células epiteliales intestinales no nada más juegan un papel de barrera muy importante, no solamente juegan un papel en la peristalsis y en la eliminación de microorganismos a través de este movimiento físico, sino también secretan moco. Las células epiteliales intestinales, entonces son muy importantes para generar esa gruesa capa de moco que evita que el microorganismo ingrese. Tengo a unas células que se llaman células M, que seguramente en histología las vieron, que me ayuda a captar el antígeno luminal. Ahorita vamos a discernirlo mejor. Tengo las células de PANET o PANET, que tienen una función muy importante en la producción de defensinas. O sea, esas son las que producen sustancias antimicrobianas, péptidos antimicrobianos que me ayudan a eliminar a los microorganismos. También tengo IgA, pero no solamente IgA, también IgM secretoria, que me ayudan a neutralizar a los microorganismos en la luz. O sea, digamos, como que los opsonizan, pero no activan a los macrófagos, sino que los recubren y de esta manera pues se elimina el microorganismo sin tanto problema. Y ya no regresar. Pero vean esta última parte, hay diferentes grupos de células dendríticas o subgrupos de células dendríticas que lo que hacen es captar el antígeno luminal, captar el antígeno en la lámina propia. Ojo, son cosas diferentes. O sea, tengo unas que captan el antígeno a nivel de la luz, sacan su dendrita y meten el antígeno que está en la luz hacia la lámina propia. Hay otras que esperan a que llegue el microorganismo a la lámina propia para fagocitarlo o endocitarlo. Hay otras que son especializadas para inducir tolerancia en el linfocito T. Creo que sí vamos entendiendo que en este sitio mis respuestas inmunológicas deben de estar muy controladas, porque si yo genero respuestas inmunológicas por
al más mínimo pretexto, pues yo voy a tener un fenómeno inflamatorio intenso que no me va a dejar vivir, tanto por el dolor, como por la inflamación, como por la diarrea, y como porque no voy a absorber adecuadamente los nutrientes, ¿no? Y hay otros que son específicos para activar al linfocito T efector, o sea, hay unas que los controlan y otras que los activan, porque también necesito tener respuestas ahí, porque si no tendría yo procesos infecciosos de repetición que pudieran hacerse sistémicos. Tenemos otras células dendríticas que me ayudan al cambio de isotipo a IgA en el linfocito B, ya vamos a ver cómo se hace. Y además hay otras más que ayudan a que el linfocito T y B no se fuguen de la lámina, porque o no se fuguen del MALT, del tejido linfóide asociado a mucosa, se queden ahí, no se vayan a nivel sistémico, porque ahí es donde las estoy produciendo y ahí es donde las necesito, ¿no? Debería de ser como deberíamos de tener a nuestros estudiantes de medicina. Ya produzco tantos, pues me los debo de quedar, porque este es un estado con una orografía muy accidentada, y pues necesitamos muchos médicos en esas comunidades alejadas. Muchos dirán, ay, ¿qué me voy a quedar si yo me he quemado las pestañas, etcétera, etcétera? Pero hay mucha población que no tiene ese acceso a un servicio de salud adecuado. Y bueno, aquí nosotros hemos formado una generación impresionante de médicos que muchos se han quedado en otras partes. Si ustedes van a México, a Guadalajara, etcétera, generalmente hay oaxaqueños y muchos están en puestos importantes. El oaxaqueño trabaja y trabaja muy bien. No sé por qué en Oaxaca como que no trabajamos tan bien, y deberíamos de regresar a nuestro nicho para ayudar a nuestra gente, e incluso pues venir a dar clases, ¿no? Porque siempre hay un maestro que te inspira dentro de la carrera, uno, dos o más. Hay muchos que te desaniman, pero hay en quienes puedes tomar ejemplo para seguir adelante. Y a lo mejor ustedes pueden ser esos agentes de cambio para las generaciones que vienen más atrás, pues, y que nosotros tengamos cada vez un grupo mejor de médicos que no nada más se queden en las grandes ciudades, sino que podamos hacer algunos esfuerzos aquí a este nivel. Sí se puede, pues nada más es cuestión de suma de voluntades. Muy bien, bueno, eso sí hacen las células dendríticas. Nos hace falta en ustedes inducirles una adquisición del fenotipo para que regresen, por favor, a su facultad, a su ciudad, a su estado. En el sistema respiratorio, recuerden que también nos exponemos a una mezcla de microorganismos patógenos. Estamos respirando, ¿no? Microorganismos, lipopolisacáridos. O sea, ¿cuántas bacterias gram negativas no estaremos aspirando, aparte de virus, adenovirus, coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también voy a aspirar cosas inocuas, ¿no? El polvo de la casa, si no soy alérgico, ¿no? El epitelio de los animales, el polen, no sé. Ajá. Y partículas que se transmiten por la vía aérea. A todo eso mi sistema respiratorio está expuesto. Y para eso me funciona muy bien el famosísimo anillo de Waldeyer. ¿Ustedes se acuerdan del famosísimo anillo de Waldeyer? Pregunta seguro de examen departamental de anatomía. ¿Se acuerdan de su anillo de Waldeyer? O como ya fue pregunta de examen departamental, ya no queremos conocerlo. Sí, me parece que eran donde confluían las amígdalas, ¿no? Amígdalas, ¿qué más? Porque son 3 diferentes amígdalas, pudiéramos decir. 6 diferentes nichos de linfocitos de TSB son muy importantes sitios anatómicos, sobre todo para linfocitos B. ¿Nadie, nadie? Tubáricas. Tubáricas, ajá. Adenoides también. Entonces, ¿por qué tenemos a estos grupos como muy especializados de linfocitos B, linfocitos T y macrófagos localizados ahí alrededor del inicio de la vía aérea, que incluso confluye con la vía digestiva, ¿no? Pues porque es el sitio en donde por primera vez nos exponemos a todos los microorganismos.
El gran problema en los niños es que como su cara, todo su macizo facial y su vía aérea apenas está en crecimiento, generalmente crece más rápido las estructuras anatómicas inmunológicas. Entonces el niño puede tener problemas de respiración, sobre todo si es un niño que ya tiene tendencia atópica, ¿no? Se le inflaman las amígdalas, se le inflaman las adenoides y tiene que obligadamente respirar por la boca. Son niños respiradores orales que, si ustedes recuerdan, mis senos paranasales no crecen de manera inmediata, o sea, no nacen así aireados, solamente algunos, ya tengo un poquito estas celdillas a nivel etmoidal o esfenoidal, pero me faltan los senos paranasales a nivel maxilar y a nivel frontal, que esos necesitan de la respiración nasal para irse formando. Entonces, si un niño no respira bien por la nariz e intenta hacerlo por la boca o lo hace por la boca, pues son niños que van a tener una nariz muy chiquita y como que proyectada hacia adentro. El paladar va a estar ojival, el paladar superior va a estar ojival, o sea, va a ser como un domo, como una, ¿cómo se llaman estos? Como un arco, ajá. Los dientes seguramente va a tener maloclusión dentaria y va a estar siempre con su boca abierta, ¿no? Provocando que ni respire bien, ni coma bien, porque los niños recuerden que tienen una frecuencia respiratoria más alta. Y entonces el niño elige entre comer o respirar. Pues prefiere respirar, ¿no? Porque si no respira, pues la vida se le va a ir. En cambio, comer, pues a lo mejor puede esperar. Y a lo mejor algo líquido es más fácil que una comida que tenga que estar masticando, ¿no? Entonces, a esos niños se les forma algo que se llama facies adenoidea, que si no actuamos temprano, se quedan con esa carita a lo largo del tiempo. Entonces yo puedo identificar en el adulto a alguien que tuvo problemas ahí respiratorios porque tiene su facies adenoidea. Entonces, amígdalas adenoides, las amígdalas tubarias, las palatinas, etcétera, etcétera, forman parte de digamos, primer filtro para la vía respiratoria y la vía digestiva. Ok. ¿Qué células o moléculas especializadas tenemos? Pues el epitelio respiratorio es importante. Estos recuerden que son ciliados, o sea que tienen este mecanismo también mecánico de eliminación del antígeno, producción de moco, producción de defensinas, y bueno, el movimiento del moco con microbios y partículas atrapadas hacia afuera de las vías respiratorias. Habría que recordar que también la tos y el estornudo pues son parte de estos mecanismos para eliminar los microorganismos. También estos sitios secreto IgA, IgM, pero también a nivel respiratorio, IgG es muy importante y esto me ayuda a neutralizar a los microbios fuera de la barrera epitelial. Y bien, el sistema inmunitario cutáneo, que también tiene una gran superficie, no la enorme como el tubo digestivo, pero es una superficie importante. Sus características anatómicas especiales es que es una barrera epitelial muy fuerte. Acuérdense que tiene queratina, una capa ahí bien buena de queratina para evitar que el microorganismo pase. Además, es un epitelio plano, estratificado, y queratinizado, ¿no? Entonces, es una barrera muy, muy importante y hay sitios en donde la barrera es más alta y hay sitios en donde la barrera está más delgada, más finita. Aquí tenemos de manera muy importante al queratinocito. El queratinocito no solamente va a producir la queratina, que es importante para la formación de esta gruesa capa que también funciona como barrera, sino que tiene una función inmunológica muy importante. Secreta citocinas y secreta defensinas. O sea, me ayuda en la respuesta inmunológica ahí localizada y además secreta moléculas que son antimicrobianas, como son las defensivas. Además, tenemos aquí a las células de Langerhans, que sabemos que son parte de la familia de las dendríticas, nada más que son de una familia como diferente, que me ayudan a captar el antígeno a nivel epidérmico, porque ahí es donde se encuentran nada más. Y también, así como tuve a nivel del tubo digestivo, yo tengo subgrupos de células dendríticas que también captan el antígeno dérmico.
que inducen la tolerancia a linfocitos T, que inducen a linfocitos T efectores, y que también aquí, muy importantemente, ayudan a que el T y el B adquieran algo que se llama fenotipo de alojamiento cutáneo, es decir, aquellos que se activaron en este sitio, T o B por algún microorganismo, se queden a este nivel, porque si aquí fue donde me enfrenté al microorganismo, es más fácil que ahí sea donde vuelva yo a encontrarlo nuevamente y no se vaya a nivel sistémico en donde a lo mejor pues nunca se van a utilizar, ¿no? Salvo que llegue pues el microorganismo a estos sitios. Aquí tenemos el número de linfocitos en diferentes tejidos. Ajá. El de mayor cantidad son los ganglios linfáticos, vean, 190 por 10 a la 9, que son muchos, ¿no? O sea, si sumamos todos, tiene una cantidad impresionante de linfocitos. De ahí siguen los linfocitos que tengo a nivel del vaso. Posteriormente, la médula ósea y el tracto gastrointestinal. Posteriormente siguen los pulmones. Y en menor cantidad yo tengo en la sangre y en el hígado un 10 por 10 a la 9. Sin embargo, pues gracias al proceso de circulación de los linfocitos, si yo tomo una muestra sanguínea, yo me puedo dar cuenta de los diferentes fenotipos o cómo están mis respuestas a otros niveles tomando una muestra sanguínea porque hay este mecanismo de recirculación. Entonces, el sistema inmune, y esto también es importante, comparte una organización anatómica básica para sus barreras epiteliales. Generalmente, todas tienen una capa epitelial externa que evita la invasión microbiana. Ajá, esa capa epitelial puede sufrir algunas modificaciones para mejorar su unión entre célula y célula, o sea, hacer una barrera más fuerte. Tiene un tejido conectivo subyacente en donde tenemos varios tipos de células que son importantes para iniciar o mediar las respuestas inmunes al organismo que invaden a través del epitelio. Y finalmente, tienen un drenaje linfoide secundario del drenaje local, o este drenaje es más alejado, por ejemplo, los ganglios mesentéricos, ¿no? A los tejidos en donde se desarrollan las respuestas inmunes adaptativas a los microorganismos invasores. Entonces, organización anatómica básica de las barreras epiteliales, capa epitelial, que evita la invasión, tejido conectivo, en donde tengo las células para mediar respuestas inmunológicas, y un drenaje linfoide secundario del drenaje local, que generalmente es más distante, o bueno, al menos es más distante. Hasta aquí, antes de que sigamos avanzando, ¿dudas o preguntas? No, doctora. Ok. ¿Nadie? Ok. Muy bien. Ay, siempre le doy por donde no es. Muy bien. Creo que esta diapo también está un poquito cargada, pero vamos a identificar anatómicamente cómo está constituido mi tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. Yo tengo una luz intestinal en donde están los microorganismos, ¿no? Tengo una mucosa epitelial, que la podemos ver aquí. Acuérdense que esta es cilíndrica simple con con vellosidades, ¿no? Así se llaman. Concilios, ajá. E inmediatamente debajo del epitelio mucoso voy a tener la lámina propia. Acuérdense que ahí en este tejido conectivo es donde tengo las múltiples células que me van a llevar a cabo el proceso inmunológico. Y finalmente tengo estos drenaje linfoide a distancia o secundario, donde se llevan a cabo las respuestas especializadas del TCIBES. Por ejemplo, aquí el mesenterio, en donde tengo los ganglios linfoides mesentéricos. Si ustedes ven, este tejido, GALT, no es completamente plano. Es más, si yo les presentara, a ver si aquí viene,
una microfotografía electrónica, en realidad no le vemos aquí pies ni cabezas, ¿no? Yo veo la mucosa del epitelio, veo a la lámina propia, veo las placas de Peyer, pero no veo como con tanta definición como si lo vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? Acuérdense que a nivel intestinal yo tengo vellosidades y tengo criptas, aparte de los valles que pudiera yo tener, ¿no? O sea, tengo diferentes formas anatómicas que además tienen diferentes arquitecturas inmunológicas. A nivel de las vellosidades, yo voy a tener de manera intraepitelial a estos linfocitos T, que pueden ser de inmunidad innata preferentemente, dentro de los cuales también tengo T reguladores y algunos poquitos TH1, muchos más TH2 y muchos más TH17. Ajá, entonces tengo linfocitos intraepiteliales. Tengo aquí mi drenaje linfático para que se vaya a nivel más lejano. Y tengo a mis células dendríticas. Vean, estas células dendríticas son del grupo que toma al microorganismo que está a nivel de la luz, lo endocita y se lo lleva corriendo al ganglio linfático mesentérico para, en caso de que quiera comenzar, se transforme en patológico o en patógeno, yo ya tenga una respuesta montada para hacer frente a esto. Si ustedes ven, tengo aquí una gruesa capa de moco que puedo diferenciar dos tipos de moco. Uno que está directamente, que se ve de un color más clarito, en cercanía a mi epitelio intestinal, y otro que es mucho más grueso, que está a nivel de la luz intestinal. Este moco, que lo producen las células del epitelio intestinal, está constituido por proteínas, por glucoproteínas, MUC2, MUC5 o MUC6, que están siempre presentes y que se recambian más o menos cada 6 o cada 12 horas, al menos 2 veces al día o 4 veces al día estoy cambiando mi moco, o bueno, estas glucoproteínas. Entonces, estas MUC se hidratan a nivel de la luz intestinal y forman una capa así bien gruesa de 300 a 700 micrómetros, o micras, pero que este gel, ante la presencia de citocinas, interleucina 4, 1, 6, 9, 13, TNF-alfa, interferón, es posible que yo produzca más cantidad de moco y por eso tengo esas diarreas o acuosas o mucosas o mucosanguinolentas, pues depende de la respuesta inmunológica que yo esté montando este nivel. Entonces, células epiteliales intestinales producen estas glucoproteínas MUC2, 5, 6, que de manera normal se recambian cada 12 o cada 6 horas, pero que ante la presencia de algún proceso infeccioso, y por eso estoy produciendo citocinas, son estímulos que me ayudan a producir más moco, además de producir otras proteínas a este nivel. La elastasa y proteínas adhesivas microbianas también son estímulos que me ayudan a producir mayor cantidad de moco. Ok. Esta gruesa capa de moco, pues a nivel de la vellosidad como que ya no es igual, pero a nivel de la cripta es mucho más grande. En la cripta podemos ver que yo no tengo linfocitos intraepiteliales, pero tengo ahí localizadas a las células de Paneth que producen péptidos antimicrobianos. Entonces, aquí a nivel de la vellosidad me defiendo vía celular, y aquí a nivel de la cripta yo me defiendo con la producción de defensinas, alfa-defensinas humanas como la HD5 y HD6. ¿Qué otra cosa estoy produciendo aquí a nivel de la luz intestinal? Pues estoy produciendo inmunoglobulina. La inmunoglobulina la producen las células plasmáticas. Vamos a ver de qué manera pasa esta inmunoglobulina que se está produciendo en la lámina propia para llegar a la luz intestinal. Ajá. Entonces, yo evito que estos microorganismos que están aquí en la luz estén en contacto con la mucosa epitelial y puedan pasar a la lámina propia, pues a través de una serie de mecanismos que a través del moco, a través de la célula dendrítica que sensa desde antes, están realizando este patrullaje, digamos, para montar respuestas previas a que
estos microorganismos pasen a la lámina propia, o bien evitando pues el contacto, o sea, y para que ese microorganismo yo lo siga considerando como comensal, va a estar fuera, o sea, nunca va a tocar ni siquiera mi mucosa epitelial. Cuando ya la toca y sobre todo cuando pasa a nivel de lámina propia, ese que era comensal se va a transformar en un microorganismo patógeno. Tenemos también aquí a nivel epitelial a las células caliciformes. Estas Glovet cells son las células famosísimas caliciformes, que son las que me ayudan a producir moco a este nivel. Las células M, ya vamos a ver que tienen una característica muy especial. Estas células M anteriormente se pensaba que tenían también microvellosidades, ahora se saben que son microplegamientos, o sea, imagínense una papita rufle, cómo hace esos plegamientos, así está la célula M, tiene rufles en su superior, o sea, tiene estas estos dobleces a nivel de su membrana celular. Esta célula M permite el paso a través de transocitosis de antígenos, incluso de antígenos alimentarios. Pero siempre, esta célula M, siempre abajo de ella va a tener estas placas de Peyer, en donde yo tengo linfocitos B en los folículos, donde yo tengo células dendríticas, donde tengo además macrófagos y algunas otras células para hacer frente al microorganismo si es que llegara a pasar. Siempre la célula M, debajo de ella, va a haber una placa de Peyer. Y en toda la lámina propia, pues tengo células plasmáticas, macrófagos, células cebadas, que son muy importantes en estos sitios, linfocitos T, células B, etcétera, etcétera. Y finalmente, a nivel del mesenterio, en donde voy a tener a los ganglios linfáticos mesentéricos, es en donde se van a llevar a cabo esos procesos de formación de linfocitos T efectores o bien generarles tolerancia, y sobre todo tratar de que estos no se vayan a la circulación, sino que se les imprime ese sello para que regresen, se queden aquí a nivel de el GALT. No sé si ahí haya dudas o preguntas. No, doctora. Entonces aquí estamos viendo muy localizada la respuesta inmunológica. Una respuesta inmunológica que tiene que ser contenida, que debe de tener mucha tolerancia para evitar respuestas exageradas. Ajá. Ya veremos que, por ejemplo, en el cerebro también debemos de tener respuestas muy controladas. Imagínense cada vez que yo tenga gripa, que yo montara respuestas a nivel encefálico, pues tendría encefalitis a cada rato, ¿no? Si ya con la gripa o con el coronavirus ya estamos así como muy mal, pues ahora con que me diera encefalitis, pues estaría más terrible. Entonces, además del moco que se secreta a nivel de la superficie apical de las células gastrointestinales, esta superficie apical está recubierta de proteínas de mucina unidas a la membrana que se combinan con varios glucolípidos para formar lo que llamamos glucocálix. Ajá. Esta capa macromolecular densa en la superficie de las células epiteliales tiene un grosor de 30 a 700 nanómetros en diferentes lugares del intestino. O sea, ya vieron, ¿no? En las vellosidades es más delgadita y en las criptas es más gruesa. El glicocáliz, como el moco secretado, me ayudan como barrera física para prevenir el contacto microbiano. Digamos que como que ese es el mecanismo más importante para diferenciar comensales de patógenos. El comensal siempre va a estar en la luz intestinal, jamás va a llegar a tocarme. El patógeno siempre va a intentar invadir, llegar, pasar el epitelio intestinal y llegar a la lámina propia. Aquí está la microfotografía óptica que habíamos revisado hace un momento. Otra cosa importante a nivel de esta respuesta o de cómo encuentro yo la respuesta inmunológica a este nivel. Aquí tengo a mis células del epitelio intestinal, pero si ustedes ven en las vellosidades, en los cilios, no tengo PRRs. Eso es bueno, ¿no? Porque pues cualquier bacteria que llegara a estar en contacto, como por ejemplo si me voy al mediodía a comer los tacos con la salsa que está de todo el día, que todo el mundo ya le metió la mano, pues yo levantaría respuestas inmunológicas muy intensas cada vez que me comiera un taquito de ese tipo, ¿no? Y a veces nos pasa cuando venimos de foráneos o vamos a algún lugar diferente,
esos microorganismos que me como, que no son los mismos que había estado comiendo, sí levantan respuestas inmunológicas, ¿no? Los receptores para los PAMs, o sea, los PRRs, aquí a nivel del epitelio, de las células del epitelio intestinal, están en el citoplasma o están en la membrana vasolateral, así se denomina este lugar, o sea, no están expuestos en la superficie, sino están localizados de manera diferente para levantar respuestas inmunológicas, pues hasta que pase este microorganismo, o sea, que pase a nivel del citosol, o bien cuando se pase a nivel de la lámina propia. Los TLRs 2, 4, 5, 6, 7 y 9 fosforilan y permiten la reorganización de esta zona que se llama zona occludens. ¿Se acuerdan de su zona occludens? Y además incrementan la motilidad intestinal y la proliferación de las células del epitelio intestinal. Acuérdense que algunas se van por apoptosis, por autofagia, etcétera, para eliminarse, pues yo las puedo recambiar. Y esto, o sea, es más eficiente o se mejora o ayudan o inducen los TLRs a eso. Entonces, permiten reorganización de la zona occludens, incrementan la motilidad intestinal y permiten la proliferación del epitelio intestinal. O sea, vamos a recambiar rápido ese epitelio intestinal. Y las células dendríticas que yo tengo en lámina propia tienen bajos niveles de TLRs. Entonces, aquí a este nivel, las células dendríticas, en especial algunos subgrupos, son antiinflamatorios. Recuerden que aquí a este nivel me conviene tener respuestas contenidas inmunológicas para no levantar reacciones exageradas. Entonces, TLRs y NLR son expresados por células epiteliales intestinales, promueven las respuestas inmunitarias a microorganismos patógenos invasores, pero también limitan las respuestas inflamatorias a las bacterias comensales, por cómo están localizados. Y en sujetos sanos, las células dendríticas y los macrófagos de la lámina propia del intestino inhiben la inflamación. Entonces, de esta manera puedo ayudar a mantener homeostasis a este nivel, diferente a lo que tengo a nivel sistémico. También tengo células inmunitarias de tipo 3, células inmunitarias de tipo 2, espero que se acuerden de ellas. La mayoría de células inmunitarias de tipo 3 se encuentran en el intestino y estos responden a la presencia de alarminas, interleucina 1, interleucina 23, y pueden secretar interleucina 17, interleucina 22, que esa es la característica de estas células inmunitarias de tipo 3. La interleucina 17, recuerden que mejora la respuesta inflamatoria aguda a los microbios y además ambas, 17 y 22, mejoran la función de la barrera de la mucosa porque estimulan la producción de defensinas y mejoran la función de unión epitelial. En cambio, las células linfocitarias de tipo 2 juegan un papel importante en la inmunidad innata intestinal en contra de los helmintos. También estas células linfocitarias innatas se activan en respuesta a las alarminas, que puede ser 33, que puede ser 25, que puede ser la linfopoyetina del estroma tímico, por las células epiteliales estresadas. Estresadas ya sea porque hubo daño a nivel epitelial, por la presencia de microorganismos, por luz ultravioleta, etcétera, etcétera. Y la citocina derivada del epitelio ayuda a que estas células linfocitarias de tipo 2 secreten interleucina 5 e interleucina 3, ¿no? Entonces, los helmintos activan también un tipo de célula epitelial intestinal especializada, que es una célula de penacho llamada TUF en inglés, para que esta célula en penacho secrete una cantidad abundante de una alarmina, que es interleucina 25, que estimula a las células linfocitarias de tipo 2 para secretar interleucina 3. Y una vez que estimula esta diferenciación de las células caliciformes secretadoras de moco y muchas más células en penacho de las células madre de la cripta intestinal. Entonces, gracias a este tipo de respuesta como localizada, voy a mejorar la producción de moco, de células que producen moco y de células penacho que secretan gran cantidad de estas citocinas que estimulan la producción de más células linfocitarias de tipo 2. Vamos a dejarla hasta aquí. Hablaremos en la siguiente inmunidad innata del intestino. Hablaremos específicamente del ganglio linfático mesentérico y hablaremos de cómo es que yo le imprimo esa
receptor de regreso al intestino, a las células B y a las células T. Es bastante abundante este tema. Probablemente nos lleve 3 clases, pero es muy emocionante porque aquí voy cambiando todo el concepto que tenía de respuesta inmunológica a nivel sistémica para hacer una respuesta más especializada, específica, en ciertos lugares en donde necesito, porque tenemos características diferentes y las funciones son diferentes. No sé si tengan dudas o preguntas. Muy bien. De no haber dudas, de no haber preguntas, nos vemos el día de mañana, por favor. ¿Sale? Muy bien, a ustedes, adiós. Gracias, doctora. Adiós, Gracias, adiós. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.